Saludos cordiales, apreciados amigos del Congreso Paulista de Enseñanza de las Ciencias. Es para mí un honor, un gusto regresar al Congreso Paulista. Le doy la gloria a Dios, a su infinito amor, que me permite estar acá compartiendo con ustedes. Es de un sentir pero muy especialísimo la disertación de hoy. Se trata de sentipensando el infinito en la educación matemática. Vamos con un entramado 2, porque el entramado 1 está siendo evaluado en una prestigiosa revista de Brasil y ha sido también presentado el entramado 1 en las recién jornadas venezolanas de matemática. Quiero decir que el sentipensar es una categoría primerísima que retoma la razón del ser humano, no solo alojada en la mente, sino en el alma y en el espíritu, tal cual lo pensaban los antiguos filósofos de la humanidad. Es esa complejidad de vida, de los sistemas. Y ya Alexander Neil, teórico inglés de las denominadas escuelas de Shumeri, en 1921 hablaba del sentipensar. Y ese sentipensar que muchas veces, por obviar la subjetividad del ser humano, perdemos esencias de enseñanza de la matemática que hacen que ella se vuelva una ciencia, legado y arte de la humanidad, enemiga del estudiante. ¿Será que es posible hoy que la escuela, llamo todas las instituciones educativas, recobren la afectividad y la matemática subjetivas en el ser humano, o le seguirán robando al ser el legado de la humanidad? En tal sentido, para poder hablar de sentipensar y todas estas subjetividades execradas en la colonización y luego en la colonialidad, debo recurrir a las transmetodologías con el transparadigma complejo, es decir, voy a ir pensando en investigaciones más allá de los métodos, por ejemplo, con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. En ello vamos a ir recobrando, por ejemplo, la profunda unión de la ciencia matemática con el arte, pero también con la teología, con el sentipensar, con la poesía, con los saberes, para ir sentipensando el infinito, que vuelvo y digo, no es un número. Vamos a conceptualizarlo con la filosofía antigua para aprovechar las subjetividades del ser humano, para provocar la motivación y con ello el aprendizaje de los estudiantes. En tal manera voy a comenzar con unos títulos muy subjetivos que luego iremos comprendiendo en el discurso. Primero, mi amor infinito, mi infinito amor por la ciencia, arte, legado de la humanidad, la matemática ignorada. Y para ello voy a recordar en primera instancia que estamos haciendo un estudio transmetódico que se desliga de los viejos patrones de enseñar la matemática de una única manera, solo con algoritmos, obviando la complejidad de la matemática desde la filosofía antigua. Por eso nos desligamos de ellos, religamos hacia nuevas esencias vivas, consustanciadas con los procesos dialógicos del estudiante, comenzando justamente en los primeros niveles, porque el docente debe estar preparado para comenzar en los primeros niveles de educación con la concreción y ir paulatinamente ascendiendo a la abstracción. Vamos a un ejercicio ecosófico, es decir, profundamente sabio y concordante de la vida. Y para quien quiera saber del infinito, tiene que saber de Dios. Y no le hablo de religión, le hablo de nuestra creación, le hablo de la humanidad. Grande es nuestro Señor y muy poderoso
su entendimiento es infinito. Salmo 147:5. Diría que es mi infinito más infinito, infinito en poder, amor y en todas sus esencias. Antes que Anaximandro, en la filosofía antigua, ya en el Antiguo Testamento, en el comienzo, nos decía en el Génesis nuestro amado Padre, y nos sigue diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios comienza en el infinito, es el alfa, nos crea en el infinito, sin muerte. Nos crea en el infinito, porque Dios es alfa y omega, sin muerte de cuerpo predestinado, que luego del pecado nos regresa la posibilidad de seguir viviendo en un cuerpo nuevo eternamente. Este infinito que tanto los matemáticos se dignan de expresar con fórmulas necesita sentipensarse a la luz de la teología, del arte, de la poesía, para ir comprendiendo su raíz y su esencia. Y el infinito en la filosofía antigua se lo debemos en sus concepciones, no en la existencia, porque el infinito nace en la eternidad con nuestro Dios amado. En el apeirón, una palabra griega excepcional que recobró Anaximandro, que forjó la idea del apeirón desde las ideas del Arché de Tales de Mileto. No nos olvidemos que la filosofía antigua se encargaba de buscar este Arché, que es el principio de todas las cosas, la esencia, el fundamento de todas las cosas. Y desde allí Anaximandro hablaba, por ejemplo, que el agua era el principio de todo. Después advirtió que el aire y el fuego podrían alterarla. A partir de esa visión, esta noción de apeirón, que también retoma más adelante el estagarita Aristóteles, nos lleva a pensar en un infinito, más allá de esas infinitas maneras conceptualizadas de fórmulas y algoritmos que la matemática espléndidamente hace con la matemática execrada de lo que llamamos, execrada de lo que nosotros llamamos la matemática antigua. Entonces en ello debemos de tener un especialísimo cuidado para pensarnos en un concepto del infinito que no se queda en una línea recta, que no se queda en una asíntota, sino que se va a esa concepción especialísima de pensar de tantas maneras el infinito. Y es que Anaximandro, como es el primero en situar, reconocido en la filosofía antigua, en un espacio y tiempo, sitúa el infinito, ese arché indicado por el presocrático como informe, caótico e inabarcable. En el siglo VI a.C., en la escuela de Tales de Mileto, Anaximandro proponía que la primera sustancia de la cual están hechas todas las cosas es el apeirón. Es ese arché que concibió como algo neutral, imperecedero, infinito, ilimitado. Vean cómo se acerca y cómo se conjunciona en la filosofía antigua la matemática con la teología, que luego, con la filosofía, que luego es separada. Cuando la ciencia se erige como la que tenía la razón y abandona para ello la filosofía y la teología, es un grave error donde comienza el reduccionismo a parcelar. Hay creaciones de más conocimiento, pero un conocimiento tronchado de su esencia real. Y en mi libro Las matemáticas del amor y la amistad, recordando el poema titulado El constante amor de una madre, conjunciono el infinito. La función constante que se extiende del infinito hasta el infinito nunca cambia,
como tu amor, Madre, inmutable. Pese a mi abandono, a mi distancia, aún así mis ausencias son inmensas y tú sigues amando fielmente constante. Es un verso libre del poema que declara que después de Dios el amor más grande es el amor de la madre y es un amor infinito, un amor imperecedero. Y es que con el infinito podemos dialogar de infinitas maneras el sentir de un infinito. Y los números naturales, por ejemplo, contables, pero al fin y al cabo infinitos. Sí, contables, numerables, pero al fin y al cabo infinitos. Bueno, pero los números reales, también infinitos, pero jamás contables. ¿Y cómo vamos pensando que un infinito pudiera ser más grande que otro? Cuando ya sabemos que el infinito no es un número. Y si esa esencia o arché se pudiera domesticar, ¿cómo sería? Y allí comenzaron a aparecer unas falsas concepciones del infinito en la educación matemática, desde el algoritmo únicamente que lleva al estudiante a una incomprensión del infinito y a una domesticación que le ha hecho alejarse de la comprensión de sus procesos dialógicos que tienen concepciones del infinito por todas partes. El símbolo infinito en la recta real nos hace ir pensando en números con infinitas cifras decimales, el número pi, el número e, seccionales en la matemática. Pero ¿será que existe un infinito más grande que otro? Pareciera que podemos aritmetizar el infinito y así conocer su valor y con ello podremos comparar sus magnitudes. Eso es lo que insinúa la pregunta, pero en nuestro ser pensar un infinito más grande que otro es poder pensar en un infinito que yo lo puedo calcular y comparar. Pero el matemático George Cantor le colocó una solución al problema que insinúa la pregunta. Y pensando en que entre el número 0 y 1 en la recta real y el 0 y 1000 menos un medio, sabemos que hay infinitos números, pero ¿será que ese infinito entre 0 y 1 es el mismo infinito entre 0 y 1000? George Cantor dio respuesta a la afanada pregunta, afirmó que no solo existe un infinito, sino que hay muchos, cada uno más grande que otro. Y en las referencias está allí la obra. Sí, a mí me cuesta a primera instancia creerlo, pues no sé cuánto es el infinito. Es una de las esencias que el infinito no es un número. Pero cuando pienso en los números que deben existir entre 0 y 1000, que son infinitos y que son no contables, entonces pienso que hay 1000 veces mayor longitud en ese intervalo de 0 y 1. También, claro, Cantor afirmó que el conjunto de los números reales es más grande que el conjunto de los números naturales. De hecho, sabemos que este último es un subconjunto de los reales. De la misma manera, podemos decir que el conjunto 0,1 es muchísimo más pequeño y es subconjunto del intervalo real de 0 a 1000. Pero por supuesto, hay números tan grandes que parecen infinitos, pero que no lo son. Por ejemplo, Googlón, sí, el número Googlón, de donde viene la palabra Google. Se trata de un 1 con 100 ceros, que es inmenso, es 10.000, y presten atención cómo se pronuncia, 10.000 sextillones en su denominación. Es exponencial de 10 a la 100. Y entonces, ¿qué inmensidad recorres que en mis 58 años ni pudiera imaginarte, pues eres mayor que el número de átomos de hidrógeno, Googlón, conocido en el universo
ni siquiera el que ha vivido 103 años, ni sabiendo que vivió Matusalén 187 y engendró a Lamec, como dice el Génesis, podríamos tener noción de ese tiempo, de la inmensidad del Google. Así podríamos decir que es infinito, pero no es infinito, sabemos su valor. Más de ti se sabe, Julón, y cuestiones importantes, como que tus únicos factores primos son el 2 y el 5, cada uno 100 veces, cada uno 100 veces. También que el Google en el sistema binario ocupa 333 bits. Nos podemos imaginar que eres el número más grande, del que se sepa sus cifras, pero no, Google, no eres el más grande. Aun cuando te considera finito, el número Chanol es 10 seguido de 120 ceros y estima la cantidad de variaciones posibles en una partida de ajedrez. Sí, el número Chanol es más grande que el Google, 10 a la 120. Imagínense ustedes la esencia de aprender ajedrez. Con razón, jugar ajedrez es excelentemente valioso y extraordinario, siempre como la primera vez, de serias maneras que podría jugar desde mis 8 años y aún con 4 horas diarias dedicadas no llevaría recorrida las casi infinitas variaciones de una partida. ¡Qué maravillas! O sea, el ajedrez tiene más posibilidades de movimiento que átomos en todo el universo conocidos. ¿Cómo nos sorprende, Dios amado, que nos das tanto de ti, Padre personal, maravillas creado, y nosotros tu privilegio de amor? Entonces, para los reguladores de oficio que piensan que pueden domesticar al infinito, le digo al estilo Galilei Galilei. El infinito no es acto de comparación y por tanto de aritmetización, esas que conocemos con los números. Les invito a leer la obra La domesticación del infinito, las matemáticas del Latrenborough, desde lo discreto a lo continuo. Y es que podemos seguir pensando en el infinito, en estas asíntotas que se van hasta el infinito y que jamás tocan al número prohibido, que normalmente produce una división por cero. En las formas en que creciendo un número el otro decrece, y decrece en ese menos infinito porque se va hacia la parte más pequeña y más pequeña que jamás conocemos. Y así podemos ir pensando el infinito. Y ahí, infinito de mi alma, quiero reconstruir tus concepciones sentipensándote. En esta gráfica de f de n igual a n más 1 vemos cómo desde n impar, cómo le asignamos un número par, ambos discretos, contables pero infinitos, y se va creando una proyección maravillosa. El infinito visto en las asíntotas gráficamente como posibilidad de comprensión, que podemos ir comprendiendo aún en las asíntotas oblicuas, verticales, horizontales, y el infinito en la eternidad donde habita Dios, fuera del tiempo, en su tercer cielo. Maravillosas dialécticas, dialógicas podemos establecer con la sagrada palabra de Dios y el infinito, fuera de las religiones opresivas que niegan a Dios o lo colocan en la esquina de la iniquidad, del castigador de los pecados, obviando que Jesucristo murió en la cruz por los pecados de todos, pasado, presente y futuro. El perdón. Pecado en la finitud, pues el engaño de Satanás es finito y la tierra será limpiada. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo
somos uno. Habla nuestro Señor Jesucristo en Juan 10. Y así el infinito como la vida eterna de nuestra alma en un cuerpo vivificado, sin pecado, es la esperanza viva del cristiano. De la misma manera de grandeza e infinitud es el poder omnipotente de Dios. Y no existe un infinito más grande. Es el transinfinito total. Ese es el infinito perfecto, nuestro Dios amado. Es la permanencia eterna en el reino de Dios y luego en la nueva tierra. Pues debemos con fe creer que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una voluntad infinita, es un manantial infinito de sabiduría que la palabra de la palabra de Dios emana. Es la revelación de su Santo Espíritu. Oh Jesucristo, mi Señor y Salvador, gracias por darnos del agua viva eterna por el cual jamás tendremos sed. Pero el que beba del agua que yo les daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Si puedo imaginar la vida eterna que brotará de mí, por tu infinita misericordia, Dios, y en ello podemos nosotros seguir pensando al infinito, siendo aún matemáticos más espléndidos, porque con ello no le negamos el origen y la esencia de una matemática profundamente compleja, transversal y transdisciplinar que atraviesa todos los conocimientos del universo y que con ella, con el infinito poder de nuestro Dios, nos ha modelado un universo del cual el hombre bebe algunas aguas. Les dejo aquí las referencias, que no son pocas. Les estaré comunicando de las publicaciones de estos artículos. Y gracias, mi Dios amado, te dedico todo lo que hago. Gracias por labrar caminos de amor para mí, por tus infinitas misericordias, mi eterno amor infinito por siempre, la eternidad. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias a todos ustedes y espero sus preguntas y no se cohíban de pensar en el infinito, porque en él hay un manantial de agua viva, la palabra de Dios.